Gracias, Petru. Y bueno, tenemos a Graciela Umpierres, es escritora, educadora popular, anduvo por las matemáticas un momento, así que me dijo, no me hables de estructuras, amiga, así que dejate fluir. Así que, Graciela, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de este libro que ha disparado a que la gente que nos está mirando mande algunas historias. Después, por respeto a esa gente que se tomó el tiempo, voy a leer algunas, no nos va a dar el tiempo porque hay un montón. Pero estamos hablando de No llores más, yo estoy bien, y que habla, no sé cómo llamarlo, pero ese vínculo que hay cuando una persona muere. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Creo que la muerte es algo que habitualmente pensamos. De niño aparecen como la primera, ¿y qué pasa? Y después cuando uno va creciendo y se va haciendo más grande, empieza como a pensar un poquito, ¿qué pasa cuando llegue mi muerte? Y me imagino que es una pregunta que vos te hiciste y te haces, Graciela. Sí, fue una pregunta que me hice durante toda mi vida. Lo que fue cambiando fue la respuesta y lo que fue cambiando también fue mi actitud frente a la muerte. A ver, ¿a qué te referís eso? ¿Ha cambiado mi actitud frente a la muerte? Porque tenía mucho miedo a la muerte y ahora no tengo miedo a la muerte. Sé que la muerte es un pasaje físico donde abandonamos este cuerpo, pero seguimos vivos en otra dimensión, no sé dónde, pero sé que están. Y yo siempre digo que sería como muy egocéntrico decir que la única forma de vida es la que nosotros tenemos acá, ¿no? Eso hablando de planetas, hablando de si hay otra cosa que es lo terrenal o no sé cómo llamarlo, esta vida que estamos acostumbrados a llamar vida, sería como diciendo, pará, somos los únicos, ¿no? Esto dejando de lado las creencias religiosas y todo lo que hay. Pero, ¿qué te llevó a escribir este libro que habla de ese vínculo? Y también es como, habla de algo sanador, ¿no? Porque si uno conecta con eso que hay, si es que hay, para respetar a todas las ideas después de la muerte, creo que alivia eso. ¿Qué te llevó a escribir el libro? Totalmente. Bueno, lo que me llevó a escribir el libro fue la experiencia que yo tuve hace 20 años, hace más de 20 años, donde a partir de una charla con una amiga y la mamá de una amiga, ella nos preguntó si creíamos que había vida después de la muerte. Por supuesto que yo le dije que sí, porque era lo que estaba convencida en ese momento. Pero en ese momento todavía me daba mucho miedo. Y ella nos dice, yo les prometo que si hay vida después de la muerte voy a volver a visitarlas para avisárselos. Y una noche, 7 de febrero de 2004, las dos tuvimos una experiencia, mi amiga y yo. Después que muere su mamá, a mí me pasó en mi casa que vi la sombra de ella. Y cuando no entendía por qué estaba esa sombra frente a mi puerta-ventana de mi cocina, porque no hay ninguna explicación, yo tengo toda mi casa rodeada de paredones, no había nada, no había nadie. Y cuando dije, Mecha, sos vos, la sombra se empezó a deslizar lentamente hasta que desapareció. Estaba completamente despierta y a su vez, a la misma hora, en la casa de mi amiga, ella también recibió su señal. A mí me pone como un clima, bueno, particular. Y yo voy a aprovechar ahí, ya que contaste esta anécdota, que tenemos una televidente, ahí no me aparece el nombre acá, pero ahora luego lo voy a decir, que dice, en 1982 falleció mi primera hija, de prematura extrema. Cada mes de mayo, al llegar el primero, comenzaba a llorar durante muchos años, cada día del mes. Cuando se cumplirían 18 años, en ese momento que sentía un dolor extremo en mi alma e iba a romperme a llorar, escuché una voz clara y suave que me dijo, necesito descansar. Desde entonces, aunque me sigue doliendo, me permito celebrar su llegada a mi vida y le doy gracias por haberme elegido como su mamá. ¿No? Gracias por ese testimonio. Sí. Hay un montón de gente que está escribiendo, pero me imagino otra de las cosas que yo te preguntaba en esto que tiene que ver con los testimonios es ¿cuántos tiene este libro? Que me dijiste 30 y... 33. 33. Pero, 33. ¿Cuántos testimonios hiciste? Hay muchos más, en realidad están como en diferente etapa, porque este libro surgió porque en algún momento alguien me dijo, pero esto es un libro, porque sí, yo empecé a escribir para mí. Claro. Esa historia que había vivido y que durante muchos años procesé y durante muchos años no terminaba de entender.
Y hay cientos, algunos en la etapa de, yo voy, hago una entrevista grabada y después transcribo en general el testimonio, o en algunos casos yo lo escribo a partir de lo que me cuenta el protagonismo. ¿Te pueden escribir en este momento? ¿Tenés alguna vía de contacto si alguno quiere contarte alguna historia más? Porque me imagino que va a haber otras ediciones, me imagino que va a haber otros libros, porque claro, ¿qué hacemos con todos esos testimonios? Algo hay que hacer, ¿no? Me dijiste que este libro está muy bien aceptado, se vendió muy rápido, así que ¿están todas las librerías? No están todos, acá en Montevideo particularmente están las librerías Pocho. Bien. En la librería Isadora, la que está en Juan Benito Blanco. Y está en el Centro Transmutar, que está por allá por la calle Minas. Acá en Montevideo es donde llegamos. ¿Y hay una vía en Instagram para comunicarse? Sí, Graumpierres es mi Instagram. Graumpierres. Y ahí aparece mi teléfono, se pueden comunicar conmigo. Yo después hago la entrevista. A veces voy, visito a las personas y ahí me cuentan su testimonio. Ahí transcribo. Ahí transcribo teniendo mucho cuidado mucho respeto y mucho cuidado por lo que me cuentan, porque para mí es importante que se vea la palabra de la persona. En todas estas historias, ¿no? Sí. ¿Encontrás como patrones, si llamarlo de alguna manera, cosas que se repiten en unas y otra? ¿Podrías como clasificarlas de alguna manera? Yo en realidad he llevado muy pocas conclusiones, ¿no? Es un tema nuevo, un tema de los que nos cuesta hablar. Pero bueno, primero que nada, lo que te puedo decir es que le pasa a todo el mundo. Algunos los cuentan más fácil que otros, pero yo creo que un 90% de las personas en algún momento de su vida tienen alguna señal o algún mensaje de su ser querido. Y una cosa que es importante es cuando vuelven porque quedó algo pendiente, vuelven porque necesitan decirte algo, para consolarte porque están bien o para dejarte algún mensaje de alguna cosa que a ellos les quedó pendiente. O a vos, el que todavía permanece acá, está pendiente. Generalmente por eso vuelen. Claro, porque yo la pregunta que haría es, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? ¿No? Y capaz que acá no solo tiene que ver con esto, capaz que decías, de que hay algo que necesita volver para algo, eso capaz que pensando desde el otro lugar, o que también, hoy conversábamos en producción acerca de esto, de cuánto uno está abierto a que eso pueda ocurrir, ¿no? No pasa por ahí. No pasa por ahí. No pasa por ahí porque tengo personas, hay médicos grabados que fueron sorprendidos por estas situaciones, porque vieron a su papá fallecido, vieron a su mamá, o tuvieron algún mensaje específico. No pasa porque creas más o porque creas menos. Pasa porque tiene que pasar, y te tiene que pasar a vos, y le pasa al 90%, te repito, de las personas. Algunos cuentan y otros no. Mira, acá tenemos a Jorge Daniel Hernández, que nos escribe. Dice, Jorge de Jung, a mí me pasó en Ruta 3, entre Salto y Chapicuy, una noche fría y con poca lluvia, venía desde Salto al sur y veo una mujer con ropas blancas, casi transparente, y me dije, qué locura, esa persona con este tiempo fue hoy parada ahí. Después me di cuenta que podría ser algo sobrenatural, como que no encontraba explicación a ese lugar. Sí. Tenemos otra, mirá, esta última. Les voy a compartir, tenemos a Fabiana, que dice, les voy a compartir una de las tantas experiencias que he tenido con fantasmas. Mi papá había fallecido hace 3 días y mi mamá y mi hermana estábamos hablando mucho de él. Teníamos en un cristalero una cajita de música en desuso que le habían regalado a mi hermana a sus 15 y de la nada comenzó a sonar y bailar los cisnes que tenía. Yo tomé la caja y no tenía nada de cuerda. Fue un mensaje puesto por él, porque nunca quiso que lloraran su muerte y no quería que le llevaran flores al cementerio. Entendimos el mensaje y después de eso solo le recordamos con tiempos de felicidad y festejo. Hay una historia, hay un testimonio. A ver, libro que tiene que ver con una cajita musical. A ver, ¿podés adelantar algo? Sí, en realidad pasó con mi mamá. Una cajita musical que es muy importante para ella, de hecho todavía está, se rompe, de tanta cuerda y tan vieja se rompe, no logran arreglarlo, queda sin funcionar. Mi mamá tiene una biblioteca muy grande, estaba encima en el estante superior, que no llegás si no tenés escaleras, y un día específico la muchacha que ayuda a mi mamá en la casa va y le dice que había una música que salía entre los libros y que no sabía qué era. Y va mi mamá y dice, pero ¿cómo? Esa cajita musical hace tiempo que no funciona. Y estuvo sonando. Y estuvo sonando durante
mucho más tiempo del que generalmente le daba la cuerda. Y en una mamá dice, claro, hoy es el cumpleaños de mi abuela, de su madre, mi abuela. Específicamente, sonó ese día, sonó mucho rato, era el cumpleaños de mi abuela y no funcionó más hasta que después, con el tiempo, mi marido la agarró con mucha paciencia, la arregló, ahí estaba rota realmente y hoy la tiene mi hermana en su casa. Sí. Qué lindo. Vamos a leer otro mensaje. Si tenemos ahí para ponerlo en pantalla, cuando quieras ahí yo lo leo. Dice, creo firmemente, dice, hace más de 3 años perdí un hijo de 27 años. Hoy, justamente hace 43 meses de su partida, me mandó señales, la luz que se prendía y apagaba, plumitas que aparecían y las tengo guardadas. Creo firmemente que nos encontraremos con quienes se nos adelantaron. Graciela del Cerro. Gracias, Graciela. Ahí está el número. Tenemos WhatsApp ahí para compartir si quieren hacerlo. En el libro hay otra historia de una casa que se alquiló a unos obreros, de que no pasaba nada, y después, ¿qué pasó? Si querés contarla para que la gente pueda ir a comprar el libro o adelantar un poco. Este en realidad no está en la frontera fue, ¿no? No, fue en Rodríguez. La casa asombrada. Su casa está asombrada. Esa. Porque es una casa que alquilan unos obreros de un equipo de construcción que viene, no me acuerdo si es de Río Branco o de Bella Unión, por ahí, por alguna de esas fronteras era, y vienen a alquilar y se empiezan a quejar con el encargado de la obra de que no podían dormir. Y la persona que les alquilaba, el encargado, para resumir un poco, el encargado de la obra termina llamando a la persona que alquilaba la casa porque los empleados no podían dormir, estaban asustados, vivían de luces prendidas de día y de noche porque se apagaban las luces, sonaban cadenas y un día le tiraron un vaso de agua y nunca supieron qué fue lo que pasó. La cuestión es que el dueño de la casa no les creía nada. Claro, porque el dueño decía no pasaba. Claro, lo que le decía el encargado era, pero mire que yo no creo en estas cosas tampoco, pero yo quiero que vea esa cuadrilla de gente que llega a trabajar, están sin dormir, están cansados, no están rindiendo y tienen miedo. Y eran hombres grandes, fornidos, de construcción, de la frontera, que tenían terror. Bueno, al final se fueron porque el dueño de la casa no les dio más, él no creía y no daba una explicación. Y cuando se van, uno de ellos, ahí entendí, porque lo que quería decir la gente cuando decía, su casa está asombrada, le preguntaban al dueño, su casa está asombrada, y no entendía lo que era la casa asombrada. En la frontera significa como que estaba embrujada o qué sé yo. Pero uno de los obreros, la explicación que dio es que se le había pegado un muerto de los suyos y estaba ahí. Claro, por eso no pasaba nada. La gente se fue y después no pasó nunca más nada. No pasó nunca más nada. No. Mira, ahora hay otro testimonio de Keluchi, _Keluchi. Dice, con respecto a si tuvimos alguna experiencia, les comento que mi esposo siempre me visita en mis sueños. Lo siento todo el tiempo a mi lado. Ahora, el día que falleció, luego del sepelio, me acosté a descansar y lo vi parado a mi lado. No tenía forma, era solo una sombra apoyada en la pared. Cuando lo vi me dijo, voy a estar bien, Tortuguita, ya no siento dolor, cuídate siempre, voy a estar con ustedes, los amo. Ahí. Eso es uno de los mensajes más claros que siempre dejan y más repetidos. Quieren avisarte que están bien. Y bueno, y tienen que venir a decirnos porque, bueno, la muerte nos duele. Por más que creamos que hay algo más, la muerte nos duele. Una pregunta, en estos testimonios que la gente quiere contar, sí, ¿no? Porque me imagino cuando, en el caso de los obreros, capaz que en esta casa asombrada, capaz que uno podía pensar que, bueno, tenían, ven que pasa algo, no saben a qué atribuirlo y por eso está el miedo. Pero ahora, en estos testimonios que a vos se te acercan o que vos le haces esta entrevista, que hay como unas ganas, me imagino que está la creencia ya firme, ¿no? De que se cree que hay algo. ¿Hay miedo en esos ¿Hay miedo de esto que pasa? No. No, claro. Eso es una de las cosas más maravillosas. Claro. La gente que no tiene miedo. Y a mí me pasó, cuando yo vi la sombra a las 3:10 de la mañana en mi casa, estaba sola esa noche, mis hijas eran chicas, pero esa noche no estaban. Cuando yo veo la sombra, no tuve miedo.
No tuve miedo y esa sombra estuvo quieta ahí hasta que yo dije su nombre y ahí como que ya nos demostró y se fue. Yo mientras todo eso transcurría, que pasaron minutos, estaba completamente despierta. Fue una cosa que a mí me sacudió, me cambió la vida y la forma de verla. Después que se fue la sombra, que terminó todo, ahí fue cuando yo dije, estoy sola en mi casa. Y me fui, y me acosté, y me quedé sin dormir el resto de la noche. Pero tampoco tuve miedo, no tenía miedo, no. Graciela, es un placer escucharte. Vamos a decir de vuelta que está el libro para comprar. Está en Librería Pocho, ¿en qué más? En las librerías Pocho, en Isadora Libros. Sí. Y está en Centro Transmutar, por lo menos acá en Montevideo, pero después está, por ejemplo, está en la librería Virrey de Gorlero en Punta del Este. Bien, mira, está el número ahí también en pantalla que también se pueden contactar, 099-228-090 para contactarse con Graciela, o también si tienen algún testimonio, también los invitamos. Gracias, Graciela. Gracias a vos. De verdad. Qué lindo es conversar con gente que cree firmemente en esto que pasa, porque pasa. Porque si le pasa a uno, bárbaro, pero si le pasa a muchos, bueno, algo está pasando. Nos vamos con Petru, que tiene un consejito para darte.